Morí. La mano de mi madre pasó de largo junto a la mía. Fue a consolar a la hermana que me metió en el hospital. El monitor cardíaco se detuvo, y sus únicas palabras fueron: «Laura, no llores, te vas a estropear el maquillaje». Entonces me desperté. Tenía 16 años otra vez. El perfume agobiante de vainilla de mi madre flotaba en el aire, y mi hermana se quejaba abajo por un jersey prestado. No grité, solo sonreí. Esta vez no iba a luchar por las migajas. Simplemente iba a verlas morir de hambre. La transición de la muerte a la vida no es una luz blanca. Es una bocanada de aire violenta, sofocante. Me incorporé de golpe en una cama individual. Me agarré el pecho, que ya no estaba aplastado por el impacto. Mis pulmones se llenaron de un aire que sabía a polvo y a ambientador barato de manzana. No olía a antiséptico, ni sentía el sabor metálico de mi propia sangre en la garganta. Me miré las manos. Estaban intactas. Las uñas, mordidas hasta la carne, una manía nerviosa que no superé hasta los 22. Mis ojos recorrieron la habitación. Papel de pared amarillo y descolorido. Un corcho cubierto de medallas del equipo de debate del instituto. Y un reloj digital tosco. Los números rojos brillaban. 7:15 de la mañana. 14 de octubre de 2012. Hacía 10 años. Me apreté las palmas de las manos contra la cara. La piel estaba tibia, firme, entera. Mi último recuerdo era el chirrido de los neumáticos, el crujido del metal, y los sollozos histéricos de Laura desde el asiento del conductor. Había bebido. Se había saltado un semáforo en rojo. El impacto me lo llevé yo, en el lado del copiloto, y mientras me desangraba en las sábanas blancas del hospital, mi madre, Isabel, pasó de largo junto a mi cama. Ni siquiera me miró. Fue directa hacia Laura, que tenía una muñeca torcida y la manicura destrozada. Le susurraba palabras de consuelo, mientras las alarmas de mis máquinas gritaban su advertencia final. Una voz chillona rompió el silencio de la mañana. Me devolvió al presente. «Mamá, dile a Sofía que me tiene que dejar la moto. Me da vergüenza ir andando». Era Laura. El sonido de la voz de mi hermana no provocó la habitual punzada de ira defensiva. En su lugar, un extraño silencio hueco se instaló en mi cerebro. En mi primera vida, esta misma mañana había sido un punto de inflexión. Era mi 16º cumpleaños. Había pasado 2 años ahorrando, con un trabajo de socorrista de fin de semana, para comprarme una scooter Yamaha de segunda mano. Laura, 1 año menor y con la licencia de ciclomotor recién sacada, había decidido que quería llevarla al instituto. Hace 10 años, yo había protestado, había gritado, había llorado de amarga frustración, señalando lo injusto que era. Isabel me había regañado. Me llamó egoísta. Exigió que compartiera con mi frágil hermana pequeña. Me negué. Como represalia, Isabel me castigó, me quitó las llaves y se las dio a Laura. De todas formas, Laura había rozado todo el lateral del carenado contra el muro de piedra de la entrada antes de salir de la urbanización, e Isabel me había echado la culpa a mí por haberla alterado antes de conducir. Esa pelea marcó el tono para el resto de mi vida. Un tira y afloja desesperado e interminable por el respeto básico de mi madre. Una guerra que perdí. Todas y cada una de las veces. Aparté el pesado edredón de mis piernas. El suelo de madera estaba frío bajo mis pies descalzos. Me acerqué a la cómoda barata, abrí el cajón superior y saqué la única llave pequeña, que colgaba de un cordón azul descolorido. Abajo, la cocina era exactamente como la recordaba. La dura luz fluorescente del techo. El olor a tostada quemada. Isabel estaba apoyada en la encimera, todavía en su bata de seda, con una taza de café solo en la mano. Su pelo rubio estaba perfectamente peinado, un agudo contraste con el gesto de agotamiento e irritación de su boca. Laura estaba sentada en la isla balanceando las piernas. Su cara, torcida en un puchero teatral y ensayado. Sofía, por fin. Isabel suspiró,
frotándose las sienes como si mi mera presencia le diera migraña. Escucha, Laura quiere llevarse la scooter hoy. Solo dale las llaves. No tengo energía para una de tus pataletas esta mañana. Laura me lanzó una mirada de suficiencia. Esperaba que yo explotara. Sus hombros ya estaban tensos, preparándose para la pelea, lista para hacerse la víctima en cuanto yo levantara la voz. Miré a Isabel. La miré de verdad. Vi las profundas líneas de narcisismo grabadas alrededor de su boca, el absoluto desdén en sus ojos. Había pasado 26 años actuando para esos ojos, sacando sobresalientes, pagándome la universidad, sacando a Laura de sus deudas, acompañándola en la moto para que no condujera sola y bebida. Todo ello, solo esperando que Isabel me mirara y dijera: «Bien hecho, te quiero». Nunca iba a ocurrir. La revelación no dolió, se sintió como una incisión quirúrgica, limpia, precisa y necesaria. Me acerqué a la isla y dejé las llaves sobre la encimera de granito. Aterrizaron con un ligero sonido metálico. «Vale», dije. El silencio que siguió fue lo bastante denso como para ahogarse en él. El puchero de Laura vaciló, miró las llaves, luego me miró a mí. Su cerebro luchaba por procesar la falta de resistencia. Isabel se quedó helada con la taza de café a medio camino de sus labios. «¿Vale?», repitió Isabel, con la voz cargada de una repentina sospecha. Así sin más. «No vas a gritar sobre cómo la pagaste tú. Tiene la licencia. Si quiere conducirla, que la conduzca», dije. Mi voz era completamente plana. Pasé a su lado, abrí la nevera y saqué un cartón de zumo de naranja. «Estás intentando hacerme sentir mal», me acusó Laura, con la voz en un tono defensivo. «Estás haciendo esa cosa rara de quedarte callada para que mamá se enfade conmigo». Me serví un vaso de zumo. «No estoy haciendo nada, Laura». «Coge la moto». Isabel dejó la taza, frunciendo el ceño. Este no era el guión. Necesitaba que yo fuera la agresora para poder aparecer y rescatar a su niña de oro. Sin mi ira, no tenía villano. «Bueno», dijo Isabel, ajustándose lentamente la bata. «Bien. Me alegro de que por fin muestres algo de madurez, Sofía. Asegúrate de acompañar a tu hermana y vigila cómo sale». «Voy a coger el autobús», dije, apoyándome en la encimera y bebiendo un sorbo lento de mi zumo. «Tengo que estudiar para un examen de biología. Ella puede apañárselas sola». «Sofía», empezó Isabel, con ese tono de advertencia volviendo a su voz. Dejé el vaso en el fregadero. «Que tengas un buen día, Laura. No le des al muro». Salí de la cocina sin mirar atrás, dejándolas naufragar en el silencio. La correa que me había atado a ellas hecha de culpa, desesperación y anhelo estaba completamente cortada. Me senté que la destrozara. Era solo plástico y metal. Esta vez yo no me hundiría con el barco. Ya estaba en la balsa salvavidas, viéndolas ir a la deriva hacia las rocas. El accidente ocurrió exactamente a las 7:42 de la mañana. Yo estaba de pie al final del camino de entrada, la mochila colgada de un hombro. Los auriculares puestos, sin música, el aire de la mañana era fresco, cortante en mis mejillas. Desde el final de la calle, oí el familiar zumbido de un motor de 2 tiempos forzado al máximo, seguido inmediatamente por el repugnante crujido de plástico partiéndose contra la piedra. No me inmuté, simplemente giré la cabeza lentamente. A una manzana de distancia, mi scooter plateada estaba empotrada contra el muro de piedra de la entrada de la urbanización. El faro delantero estaba hecho añicos. Llovían trozos de plástico sobre el asfalto. El manillar estaba doblado como un alambre desechado. En el suelo podía ver a Laura sentada junto a la rueda delantera, su rostro congelado por el terror. Hace 10 años, yo había corrido calle abajo gritando. La había levantado del suelo, hiperventilando, aterrorizada de que estuviera herida, aterrorizada por lo que Isabel me haría. Hace 10 años, Isabel había salido corriendo en zapatillas, me había apartado de un empujón para abrazar a Laura, y luego había desatado una furia vitriólica contra mí por haber distraído a su hermana antes de que condujera.
Pasé los 2 años siguientes pagando los daños de mi propio bolsillo. Mientras, Laura presumía ante sus amigas de haber sobrevivido a un accidente traumático. Hoy, simplemente observé. No di ni un solo paso hacia la moto. El autobús escolar amarillo dobló la esquina al final de la calle. Sus frenos de aire silbaron. Las puertas se abrieron justo delante de mí. Subí al autobús, le enseñé mi abono al conductor y me senté 3 filas más atrás. Cuando el autobús pasó junto al accidente, miré por la ventana. Laura se levantaba a trompicones, quitándose el casco. Le corrían las lágrimas por la cara. Miraba frenéticamente calle abajo, hacia nuestra casa. Esperaba que yo estuviera allí. Esperaba que yo lo arreglara. Aparté la mirada y abrí mi libro de biología. Cuando llegué a casa esa tarde, la casa vibraba de tensión. La scooter estaba apoyada de mala manera en la entrada. El lateral derecho estaba completamente rascado y hundido, pareciendo un animal herido. Abrí la puerta principal y entré en el recibidor. Sofía. La voz de Isabel restalló como un látigo desde el salón. Me quité los zapatos, los coloqué ordenadamente y entré. Laura estaba acurrucada en el sofá blanco impecable, abrazando un cojín. Tenía los ojos rojos e hinchados. Isabel estaba de pie junto a ella, con las manos en las caderas. Su cara, enrojecida por el estrés. ¿Dónde has estado?, exigió Isabel. Te he estado escribiendo todo el día. El móvil estaba apagado. Tenía clase, dije simplemente. No miré a Laura. Tu hermana ha tenido un accidente terrible esta mañana, dijo Isabel. Su voz temblaba con una indignación fingida. Podría haberse matado. ¿Y tú dónde estabas? Te subiste al autobús y la dejaste allí tirada. El conserje tuvo que traerla a casa. Se estrelló contra un muro de piedra inmóvil yendo a 20 por hora, dije, en tono de conversación. No iba a matarse. Laura soltó un fuerte sollozo teatral, hundiendo la cara en el cojín. Ni siquiera te importa. Te alegras de que la haya estrellado. Laura está traumatizada, Sofía, espetó Isabel, dando un paso adelante para proteger a mi hermana de mi aparente crueldad. Y ahora tenemos una factura enorme que pagar. La comunidad quiere 500 euros por la reparación de la piedra. Y el taller nos ha dado un presupuesto de 1000 solo para que la moto pueda volver a circular. Hizo una pausa, cruzándose de brazos, esperando lo inevitable. En la primera vida, este fue el momento en que me derrumbé y ofrecí mi cuenta de ahorros, desesperada por demostrar que era una buena hija. Me quedé mirándola, esperando. Isabel frunció el ceño. Bueno, ¿cuánto tienes en tus ahorros de la piscina? Unos 1200 euros, respondí con sinceridad. Bien. Ve a por tu móvil. Necesitamos transferirlo a mi cuenta hoy mismo para cubrir el error de Laura. Es tu moto, así que es tu seguro el que va a subir. Tienes que responsabilizarte de esto. La pura audacia de aquello me habría hecho gritar en mi vida pasada. La gimnasia mental necesaria para culparme de un accidente, en el que ni siquiera estuve presente, era de nivel olímpico. Pero ahora, simplemente me fascinaba. La estaba estudiando como a un bicho bajo un microscopio. No, dije. Isabel parpadeó. ¿Perdona? No, repetí, ajustándome la correa de la mochila. No voy a pagarlo. Yo no la estrellé. Lo hizo Laura. Puede buscarse un trabajo o puedes pagarlo tú. Pero mi dinero se queda en mi cuenta. Laura soltó un grito ahogado, dejando caer el cojín. Mamá, dile que tiene que hacerlo. Sofía, no seas ridícula. La voz de Isabel bajó a un registro peligrosamente grave, el que solía hacer que mi corazón se acelerara y me sudaran las manos. Formas parte de esta familia. Nos ayudamos los unos a los otros. Le diste las llaves porque me lo ordenaste, corregí con calma. Dijiste que no tenías energía para una pataleta. Me dijiste que le diera las llaves. Hice exactamente lo que me pediste. Las consecuencias de su conducción son entre la conductora y el dueño de la propiedad que destrozó. Mantén mi nombre fuera de esto. Me di la vuelta para subir las escaleras. Si te vas ahora mismo, esa moto no se va a arreglar, me gritó Isabel, perdiendo su cuidada compostura. Se va a quedar pudriéndose en la entrada. ¡Que se pudra!, le contesté por encima del hombro,
sin cambiar el paso. Cogeré el autobús. Cerré la puerta de mi habitación, eché el cerrojo y me senté en el borde de la cama. El silencio de mi cuarto se sentía diferente esta vez. No era el silencio pesado y opresivo de un castigo, era el vasto y respirable silencio de la libertad. Abajo oía a Laura quejarse. Le preguntaba a Isabel cómo iba a llegar a casa de su amiga más tarde. Oía a Isabel contestarle bruscamente. El estrés finalmente se redirigía de mí a la verdadera fuente del problema. Cuando dejas de hacer de amortiguador, la máquina empieza a destrozarse a sí misma. Laura nunca había tenido que afrontar las consecuencias de sus propios actos, porque yo siempre estaba allí, lanzándome sobre la granada para protegerla, esperando que Isabel se diera cuenta de mi sacrificio. Ahora no había amortiguador. Era solo el derecho de Laura chocando de frente con la vanidad de Isabel. Me tumbé en la cama y miré el ventilador de techo descolorido. Era solo el primer día. La niña de oro había destrozado la moto y yo no había perdido ni un céntimo ni derramado una sola lágrima. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por mi cara. Que ardieran. La scooter se quedó en la entrada durante una semana, perdiendo aceite sobre el hormigón impecable. Se convirtió en una atracción del barrio. En una urbanización donde los céspedes se cuidaban con precisión militar y los cubos de basura se ocultaban tras vallas de diseño. Una Yamaha de segunda mano, destrozada e inservible, era una peineta flagrante a la comunidad de vecinos. Me encantaba. Cada vez que pasaba por delante de camino a la parada del autobús, le daba una cariñosa palmadita al asiento roto. Isabel, sin embargo, estaba perdiendo la cabeza. Se preocupaba más por las apariencias que por el oxígeno. Al tercer día, una nota de advertencia de la administración de fincas había sido pegada en el portal. Isabel se pasó una hora en la entrada intentando mover la moto frenéticamente antes de que los vecinos pudieran verla más. La verdadera fractura, sin embargo, estaba ocurriendo dentro de casa. Sin mi moto, Laura no tenía forma de llegar al instituto, a las clases de baile moderno o al centro comercial. El autobús era un suicidio social, según ella, lo que significaba que la carga de hacerle de chofer recaía por completo en Isabel. En mi primera vida, este era exactamente el tipo de fricción que yo habría suavizado. Habría entregado mis ahorros, me habría disculpado por ser difícil y habría suplicado que arreglaran la moto solo para que dejaran de gritar. Ahora dejaba que la fricción quemara. Era un martes por la noche. Llovía con tanta fuerza que hacía temblar las ventanas del dormitorio. Yo estaba sentada en mi escritorio, terminando unos ejercicios de geometría, cuando la puerta de mi habitación se abrió. Laura no llamó. Nunca lo hacía. Entró, dejando caer un programa arrugado sobre mi libro de matemáticas. «Necesito 3 páginas sobre las causas de la guerra civil», dijo. No lo pidió. Simplemente lo afirmó, cruzándose de brazos y apoyando el peso en una pierna. A doble espacio, tamaño 12, Times New Roman. Y no uses palabras raras. El señor García sabe que yo no hablo así. Me quedé mirando el papel arrugado. En mi vida anterior, yo había escrito exactamente ese ensayo. Me había quedado despierta hasta las 2 de la madrugada investigando, aterrorizada de que si Laura suspendía, Isabel me culparía por ser una mala hermana mayor. Laura había sacado un notable alto. Isabel la había llevado a cenar a una hamburguesería pija para celebrar su duro trabajo. Mientras yo me quedaba en casa comiendo sobras de pasta, cogí el programa. El papel estaba ligeramente húmedo por la lluvia. Lo sostuve sobre la papelera de plástico barata junto a mi escritorio y lo dejé caer. Laura se quedó boquiabierta. «¿Qué estás haciendo?» «Tirando tu basura», dije, volviendo a mi geometría. «Tengo mis propios deberes». «Sofía, no estoy de broma», espetó, dando un paso adelante y pateando la papelera. «Es para el jueves. Tengo una competición de baile mañana por la noche. No tengo tiempo para leer un libro de texto. Entonces, supongo que vas a suspender». Ella soltó una risa áspera e incrédula. «Mamá te va a matar si suspendo».
Mamá te va a matar a ti si suspendes. Corregí, sin levantar la vista del lápiz. Es tu nombre el que está en las notas. No me importa lo que hagas, Laura. Cópialo de Wikipedia. Págale a alguien. Hazlo tú misma. Pero sal de mi habitación. No soy tu secretaria. Por un segundo se quedó allí de pie. El aire en la habitación se volvió tenso. Laura no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. Estaba acostumbrada a que yo cediera en el momento en que amenazaba con involucrar a nuestra madre. Pero la amenaza se sentía completamente vacía ahora. ¿Qué iba a hacer Isabel? ¿Gritarme? ¿Castigarme sin la moto que ya no conducía? Eres una, siseó Laura, con la cara enrojecida y llena de manchas. Cierra la puerta al salir, respondí con calma. No la cerró. Dio un portazo tan fuerte que las medallas de debate de mi corcho se agitaron. El jueves llegó y pasó. El viernes por la tarde estaba sentada en la isla de la cocina comiendo una manzana cuando Isabel entró furiosa por la puerta principal. Sus tacones resonaban agresivamente contra el suelo de madera. Laura la seguía, con un aspecto inusualmente apagado, con la vista fija en el rodapié. Isabel golpeó una carpeta sobre la encimera de granito. ¿Te importaría explicar esto?, exigió, mirándome fijamente. Le di un mordisco a la manzana, masticando lentamente antes de mirar la carpeta. ¿Explicar qué? Las notas de historia de tu hermana, dijo Isabel, con la voz tensa por la rabia contenida. El señor García me ha llamado al trabajo. ¿Al trabajo? Sofía. Dijo que Laura entregó un trabajo que estaba completamente plagiado. Copió un artículo entero de Internet y solo cambió la letra. Tiene un 0. Está expulsada del grupo de competición de baile hasta que suba la nota. Vaya, qué faena, dije suavemente. Dijo que te negaste a ayudarla, gritó Isabel, perdiendo la compostura. Te pidió ayuda el martes y tú tiraste su trabajo a la basura. ¿Qué te pasa últimamente? ¿Estás intentando sabotearla a propósito? Dejé el corazón de la manzana en una servilleta. Miré directamente a los ojos de Isabel. Estaban muy abiertos, frenéticos, desesperados porque yo picara el anzuelo. Que me disculpara, que asumiera la culpa, para no tener que enfrentarse al hecho de que su hija favorita era una vaga y una consentida. No pidió ayuda, dije, con la voz apenas un susurro. La quietud de mi voz hizo que Isabel se estremeciera. Me ordenó que se lo escribiera. Dije que no. Plagiarlo fue su propia estúpida elección. Si quieres criar a una tramposa, es asunto tuyo, Isabel. Pero yo no voy a hacer más su trabajo. Usé su nombre de pila. Vi el instante exacto en que se dio cuenta. Isabel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Me levanté del taburete, tiré la servilleta a la basura y subí las escaleras. Las dejé a las 2, completamente desarmadas, en el silencio de la cocina. La revelación me golpeó a las 3 de la madrugada de un domingo. Estaba despierta, escuchando el goteo rítmico del canalón fuera de mi ventana, trazando la línea de tiempo de mi primera vida en la oscuridad. Era un ejercicio morboso, diseccionar mi propio pasado. Estaba trazando un mapa de las minas que necesitaba esquivar, y entonces recordé la cuenta bancaria. Se me encogió el estómago. El aire de la habitación se sintió de repente increíblemente ligero. Cuando tenía 14 años, empecé a trabajar. Primero cuidando niños, luego como socorrista en la piscina municipal cada verano. Trabajaba los fines de semana, los festivos, cogiendo turnos siempre que podía. Había abierto una cuenta corriente conjunta para estudiantes con Isabel porque era menor de edad y el banco requería la firma de un padre. Para cuando cumplí 16, tenía 1.200 euros ahorrados. Era mi fondo de huida. En mi primera vida, 2 semanas después del accidente de la moto, mi tarjeta de débito fue rechazada en una gasolinera. Cuando finalmente entré en el portal online, el saldo era de 14 euros con 52 céntimos. Isabel lo había transferido todo a su propia cuenta corriente principal. Cuando la confronté, llorando y histérica, me informó fríamente que el dinero se había usado para pagar los daños del muro de la comunidad y para cubrir la franquicia de la moto que yo había obligado a conducir a mi hermana.
Había robado el fruto de mi trabajo para pagar la imprudencia de Laura. Ilegalmente, como su nombre estaba en la cuenta, no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Me senté en la cama, con el corazón martilleándome en las costillas. En esta vida, habían pasado exactamente 10 días desde el accidente. La administración de fincas se estaba impacientando. Isabel se había estado quejando en voz alta de sus llamadas telefónicas. Iba a vaciar la cuenta. Quizás mañana, quizás hoy. No esperé a que saliera el sol. A las 6 de la mañana cogí mi móvil. Sabía que Isabel nunca revisaba la banca online antes de su café. Con manos temblorosas, abrí la aplicación del banco. Tenía mis propias claves de acceso. Hice una transferencia inmediata de todo el saldo a una cuenta online para jóvenes que había abierto en secreto semanas atrás en otro banco digital. Confirmé la operación en la pantalla. Saldo restante en la cuenta conjunta. 0 euros. El dinero digital voló antes de que el banco físico abriera sus puertas. El camino al instituto se sintió completamente diferente. El conocimiento de que el dinero estaba seguro en mi nueva cuenta privada era un ancla. Era mío. Había rescatado la primera pieza de mi futuro. Esa tarde, fui a un cajero automático alejado. Saqué el máximo permitido diario en billetes grandes para tener efectivo de emergencia. Llegué a casa justo cuando Laura bajaba las escaleras quejándose de un dolor de cabeza. La ignoré, yendo directamente a mi habitación. Saqué un par de botas de invierno pesadas del fondo de mi armario. Levanté las plantillas acolchadas, aplasté los billetes y los metí en el fondo. Volví a poner las plantillas, metí las botas en una caja de cartón polvorienta y la empujé al rincón más oscuro del armario. La explosión ocurrió el martes. Yo estaba en la mesa de la cocina haciendo unos ejercicios de química cuando la puerta principal se abrió de un portazo tan fuerte que el espejo enmarcado del pasillo tembló. Isabel entró. Su cara, de un aterrador tono morado. Agarraba su bolso de cuero con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «¿Dónde está?», siseó. No gritó. Su voz era un rasguño bajo y venenoso. No levanté la vista de mi tabla periódica. «¿Dónde está qué?». «No juegues conmigo, Sofía». Se acercó a la mesa, golpeando con la mano la madera. El libro de química saltó. Fui a hacer la transferencia de los fondos para pagar a la comunidad. La aplicación dice que la cuenta está a 0. ¿Dónde están los 1.200 euros? Con cuidado, tapé mi bolígrafo. La miré, manteniendo mi rostro completamente inexpresivo. Los transferí a mi cuenta personal, dije. «No tenías ningún derecho a hacer eso», gritó, el susurro convirtiéndose instantáneamente en un chillido. Laura apareció en lo alto de las escaleras, con los ojos muy abiertos, atraída por el ruido. «Ese es dinero conjunto. Yo soy la titular principal de esa cuenta. Devuelve ese dinero ahora mismo. O te juro por Dios, Sofía». «¿O qué?», pregunté. No me levanté. Simplemente me recliné en mi silla. «¿Me pegarás? Adelante. Llamaré a la policía y tendrás que explicarle a toda la urbanización por qué hay un coche patrulla aparcado en tu entrada». Isabel se quedó helada. Su mano había temblado, levantándose una fracción de segundo antes de que mis palabras se registraran. Su vanidad era su debilidad. Nunca sobreviviría a un escándalo público. «Es mi dinero», continué, con la voz mortalmente tranquila. «Yo me lo gané. Ibas a robarlo para pagar por un muro que Laura destrozó. Simplemente lo moví antes. Eres una pequeña zorra egoísta y desagradecida», escupió Isabel, con lágrimas de pura frustración asomando a sus ojos. «La comunidad está amenazando con demandarnos. No tengo 500 euros por ahí. Entonces más te vale vender ese bolso de diseño», dije, señalando el bolso de cuero que aún apretaba en su mano. «O haz que Laura se busque un trabajo en el centro comercial, porque de mí no vas a sacar ni un céntimo». Isabel me miró fijamente, con el pecho agitado. Por primera vez en mi vida, en mis 2 vidas, me miró y no vio un saco de boxeo. Vio un muro. Vio a alguien a quien fundamentalmente no le importaba si vivía o moría.
Se dio la vuelta y entró en el salón. Cogió un jarrón de cristal decorativo de la consola y lo arrojó contra la chimenea. Se hizo añicos en 1000 pedazos brillantes. Laura gritó desde las escaleras. Cogí mi bolígrafo, lo destapé y volví a equilibrar ecuaciones químicas. Los trozos de cristal del jarrón se quedaron en la alfombra del salón durante 3 días enteros. En mi primera vida, habría estado de rodillas a los pocos segundos de la explosión. Habría barrido los fragmentos, pasado la aspiradora 2 veces para asegurarme de que nadie pisara una esquirla, y habría tirado la bolsa de basura al contenedor de fuera para que Isabel no tuviera que ver su propio desastre. Esta vez, simplemente caminé alrededor. Cada mañana, pasaba por encima de los restos brillantes de camino a la puerta principal. Cada tarde, los esquivaba de camino a la cocina. Laura se quejó de que ya no podía andar descalza por casa. Isabel miraba el cristal con rabia cada vez que pasaba por el pasillo. La mandíbula, apretada con fuerza suficiente para romperle las muelas, esperando que yo cediera. Estaba esperando que la arraigada y desesperada necesidad de complacerla superara mi nueva rebelión. El jueves por la tarde, llegué a casa y encontré la aspiradora abandonada en medio de la habitación. El cristal había desaparecido. Isabel finalmente se había rendido. Esa pequeña y patética victoria fue el catalizador. Cimentó una verdad que apenas empezaba a comprender. Yo no solo había sido una hija en esta casa, había sido la gerente no remunerada de toda su existencia. Era el amortiguador, la criada, la tutora, la esponja emocional. Y sin mí interfiriendo, sus vidas eran un desastre caótico y agotador. Necesitaba estar fuera de esa casa tanto como fuera físicamente posible. La tarde siguiente, entré en un bar llamado Bar Manolo. Estaba en las afueras de nuestra opulenta urbanización, donde las aceras impecables daban paso al asfalto agrietado y a los polígonos comerciales. Olía a lejía industrial, a café quemado y a aceite de freír viejo. Era glorioso. Le pregunté a la encargada, una mujer brusca llamada Begoña con voz de fumadora, si necesitaba una camarera. Empecé al día siguiente. Trabajaba 4 turnos a la semana después del instituto y hacía turnos dobles los fines de semana con permiso paterno firmado. Mis manos olían perpetuamente a cebolla y me dolían los pies por el duro suelo de baldosas. Pero cada noche volvía a casa con un fajo de propinas en efectivo. Alisaba los billetes y los metía en las pesadas botas de invierno de mi armario. Mi fondo de huida estaba creciendo, inlocalizable y mío. Mientras tanto, el ecosistema de la casa de mi madre se estaba derrumbando. Sin mí para hacerle la colada, Laura se quedó sin ropa limpia de danza. Una mañana me desperté con el sonido de sus gritos en el lavadero. Había intentado lavar su equipación blanca con un par de vaqueros oscuros, volviendo el tejido sintético de un gris embarrado y arruinado. Isabel tuvo que comprar otra equipación cara urgentemente. Sin mí para recordarle a Isabel que pagara las facturas, el wifi se cortó durante 48 horas. Laura montó una pataleta monumental, sollozando porque no podía consultar sus redes sociales. Mientras, Isabel se pasó 1 hora gritándole por teléfono a un agente de atención al cliente, culpándoles de su propia negligencia. Estaban perdiendo dinero y paciencia, y yo estaba completamente fuera de la zona de impacto. Una noche de martes, a principios de noviembre, llegué a casa de un turno de cierre en el bar. Eran más de las 11. La casa estaba a oscuras, salvo por la luz azul del televisor en el salón. Isabel estaba sentada en el sofá. Una copa de vino tinto, a medio vaciar, descansaba sobre su rodilla. Tenía un aspecto terrible. La capa impecable y pulida, que solía llevar como armadura, se estaba resquebrajando. Tenía el pelo aplastado y la piel alrededor de los ojos parecía amoratada por el agotamiento. Me quité la chaqueta y la colgué en la percha junto a la puerta. «Hueles a grasa», dijo. Su voz era plana, desprovista de su habitual mordacidad. «Es un bar. Ese es el uniforme», respondí, manteniendo la voz neutra. Empecé a caminar hacia las escaleras. «El presidente de la comunidad llamó a mi jefe hoy», dijo, sin mirarme. Miraba fijamente la pantalla del televisor silenciado.
Descubrió dónde trabajo por el directorio del barrio. Dejó un mensaje a la recepcionista amenazando con presentar una denuncia por daños a la propiedad si no recibía sus 500 euros para el viernes. Me detuve en el primer escalón. No dije nada. Tuve que sacarlo de mis ahorros personales, continuó, tomando un sorbo lento de su vino. El taller quiere otros 1000 para arreglar la moto. Les dije que se la llevaran al desguace. La damos por siniestro total. Vale, dije. Finalmente, giró la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban vidriosos. Nadaban en una potente mezcla de resentimiento y profunda confusión. ¿Por qué estás haciendo esto, Sofía? ¿Por qué te comportas como una extraña? Solías ser una chica tan dulce. Solías preocuparte por esta familia. Miré a la mujer que, en otra línea de tiempo, había pasado de largo junto a mi cuerpo moribundo para consolar a la chica que me mató. Miré las manos que habían intentado robar mis ahorros. Ya no sentía ira. Solo sentía una profunda y hueca lástima. Estaba atrapada en una prisión que ella misma había construido, completamente ciega a los barrotes. Todavía me preocupo, dije suavemente. Simplemente dejé de prenderme fuego para manteneros a vosotras dos calientes. Me di la vuelta y subí las escaleras. No me llamó. Por primera vez en 16 años, Isabel no tenía absolutamente nada que decir. Noviembre trajo un frío glacial y el sofocante pavor anual de la Navidad. En mi primera vida, las fiestas eran una elaborada y agotadora obra de teatro dirigida por Isabel. Le importaba profundamente la ilusión de perfección, especialmente cuando su hermana mayor, la tía Marta, y su marido, el tío Ricardo, venían de visita desde el norte. La tía Marta era notoriamente crítica, una mujer que se comunicaba enteramente con cumplidos envenenados. Para combatir esto, Isabel solía desplegarme como su arma secreta. Yo era la pinche, la limpiadora, la que ponía la mesa, planchaba las servilletas y mantenía la conversación educadamente desviada. Mientras, Laura entretenía a todos, con su encanto superficial. Este año, me ofrecí voluntaria para el turno de mañana en el bar el día de Nochebuena. Cuando finalmente entré por la puerta principal a las 3 de la tarde, la casa era una zona catastrófica. El olor a comida quemada y a pánico me golpeó antes incluso de quitarme el abrigo. La cocina era un desastre de encimeras cubiertas de harina y cuencos sucios apilados. Isabel fregaba frenéticamente una fuente de horno, su cara sonrojada y cubierta de sudor, su blusa manchada de salsa. En el salón, la tía Marta y el tío Ricardo estaban sentados rígidamente en el sofá. Laura estaba repantigada en un sillón, mirando el móvil, ignorándolos por completo. «Llegas tarde», siseó Isabel cuando pasé por la cocina. Me agarró del brazo, sus uñas cuidadas clavándose en mi chaqueta. «El cordero se ha quedado seco, las guarniciones están frías, y Marta lleva haciendo comentarios sobre el polvo de los rodapiés desde mediodía. Ponte un delantal y arregla la cena». Con calma, le quité los dedos de la manga. «Acabo de trabajar un turno de 6 horas. Isabel, voy a darme una ducha. Sofía, no me hagas esto hoy», suplicó, su voz bajando a un susurro frenético. «Solo ayúdame, por favor». «Laura está ahí sentada», señalé. «Pídele a ella que prepare los entremeses. Sabes que no sabe cocinar. Pues hoy es un gran día para aprender». Me alejé, dejándola allí de pie, con un estropajo goteando en la mano. La cena se sirvió 1 hora tarde. El ambiente alrededor de la mesa era tan tenso que parecía quebradizo. El cordero estaba efectivamente seco, requería una masticación intensa, y el puré sabía ligeramente a quemado. La tía Marta se sentó con una postura perfecta, empujando un trozo de comida por su plato con una sonrisa terriblemente educada. «Y bien, Sofía», dijo la tía Marta, dirigiéndome su aguda mirada. «Isabel me dice que te has buscado un trabajillo después de clase en un bar. ¡Qué pintoresco! ¿Estás ahorrando para la universidad?» «Sí», dije, cortando un trozo de carne seca. «Me la voy a pagar yo». Isabel soltó una risa tensa y aguda. «Oh, Marta, ya sabes, los adolescentes. Sofía solo está pasando por una fase rebelde».
Intenta demostrar lo independiente que es. Ha sido bastante agotador para nosotros, la verdad. El tío Ricardo se limpió la boca con una servilleta. Agotador cómo, Isabel. Está trabajando. A mí me parece responsable. Isabel vio una oportunidad para hacerse la víctima y se lanzó a por ella. Bueno, Ricardo, es la actitud. Se ha alejado completamente de la familia. Ya no ayuda a su hermana con los deberes. Y después del terrible accidente de moto del mes pasado, ni siquiera se ofreció a ayudar a pagar los daños. La pobre Laura estaba traumatizada y Sofía simplemente nos dio la espalda. Laura sorbió por la nariz justo a tiempo, bajando la mirada a su regazo para parecer adecuadamente victimizada. La mesa se quedó en silencio. Las cejas de la tía Marta se arquearon hacia su frente. Me miró, esperando la defensa. En mi vida pasada, me habría desmoronado bajo el peso de esta humillación pública. Habría balbuceado una disculpa, con lágrimas en los ojos, completamente humillada. Bebí un sorbo de agua, dejé el vaso y miré directamente al tío Ricardo. Laura no tuvo un accidente terrible, dije, mi voz clara y conversacional. Estaba conduciendo una scooter recién matriculada sin tener experiencia. Estrelló mi moto contra el muro de entrada de un vecino, yendo a 20 por hora porque estaba mirando el móvil. Dejó siniestro total la moto que me compré con mi propio dinero. La cabeza de Laura se levantó de golpe. ¡Eso es mentira! No estaba mirando el móvil. El informe que el conserje presentó a la comunidad dice otra cosa. Respondí con calma, aunque era un farol. El pánico en la cara de Laura confirmó que había acertado. Me volví hacia la tía Marta. Y no la ayudo con los deberes porque el mes pasado plagió un trabajo entero de historia de Internet y la expulsaron del grupo de baile. No voy a escribirle más los trabajos. Sofía, chilló Isabel, golpeando la mesa con las palmas. La cubertería vibró. Su cara era una máscara de puro, absoluto horror. En cuanto a los daños, continué, ignorando a Isabel por completo, mi voz bajando a un registro frío y duro. Mamá intentó vaciar mi cuenta corriente de estudiante los 1.200 euros que gané como socorrista para pagarle a la comunidad y que no presentaran una demanda. Tuve que transferir mi propio dinero al amanecer para que no pudiera robarlo. Silencio. Silencio completo. Sofocante. Absoluto. El tío Ricardo miraba a Isabel, con la boca ligeramente abierta. La tía Marta dejó lentamente el tenedor en su plato. Los cumplidos envenenados habían desaparecido. Miró a su hermana con un asco abierto y sin barniz. «Isabel», dijo la tía Marta lentamente, «intentaste quitarle sus ahorros para pagar el paseo de Laura. Esa no es toda la verdad», tartamudeó Isabel, su impecable fachada haciéndose añicos. Miró frenéticamente de Marta a Ricardo, buscando desesperadamente un salvavidas. «Es menor de edad. Era una cuenta conjunta. Somos una familia. Nos ayudamos mutuamente. Intentaste robarle a tu propia hija», dijo Ricardo, con la voz cargada de juicio. Miró a Laura, que se encogía en su silla. La niña de oro, dándose cuenta de repente de que estaba bajo un foco que no quería. Me limpié la boca con la servilleta, eché la silla hacia atrás y me levanté. «La cena está un poco seca, Isabel, pero el vino está bueno», dije. «Con permiso. Mañana tengo turno temprano». Salí del comedor. Detrás de mí, el silencio se rompió, reemplazado por el sonido bajo y furioso de la tía Marta exigiendo una explicación. La farsa había muerto, y yo no tuve que barrer ni un solo trozo de cristal. La tía Marta y el tío Ricardo se fueron a la mañana siguiente, a las 8 en punto. No hubo cafés prolongados, ni promesas educadas de volver a visitar en primavera. El sonido de las ruedas de la maleta de la tía Marta, arrastrándose por el suelo del recibidor, pareció el golpe de un mazo. Isabel se quedó junto a la puerta principal en su bata de seda, con la cara pálida, intentando forzar una sonrisa brillante y conciliadora. Marta ni siquiera la abrazó. Le dio a Isabel un asentimiento seco, miró por encima de ella hacia donde yo me estaba poniendo el abrigo para ir a trabajar y dijo: «Guarda bien tu dinero, Sofía». Luego, la pesada puerta de roble se cerró. Isabel no se movió durante mucho tiempo.
Se quedó mirando los paneles de cristal esmerilado. La mitología cuidadosamente construida de su vida perfecta de clase media alta había sido incinerada en menos de 5 minutos la noche anterior, y las cenizas aún se estaban asentando. Cuando finalmente se dio la vuelta, sus ojos se clavaron en mí. Esta vez no hubo gritos. La rabia se había reducido a un ascua tóxica y humeante. «Espero que estés contenta», susurró. «Tengo que ir a trabajar», dije, poniéndome el gorro sobre las orejas. El invierno se instaló en la casa como una manta de plomo. La dinámica pasó de confrontaciones explosivas a una guerra fría, sofocante y gélida. Isabel dejó de comprar mi comida, dejó de pagar mi parte de la factura del móvil. Era un intento mezquino y transparente de matarme de hambre, de hacerme darme cuenta de cuánto la necesitaba para que volviera arrastrándome con disculpas. Le salió el tiro por la culata, espectacularmente. Me compré un móvil de prepago barato en una gasolinera. Comía en el bar huevos revueltos y tostadas en los turnos de mañana, una hamburguesa por la noche. Cuando no estaba en el instituto o trabajando, estudiaba en el último reservado de la biblioteca pública. Trataba la casa de mi madre como un albergue. Solo era un lugar con una cama y una ducha. Laura, sin embargo, se estaba ahogando. Al final del primer trimestre, sus notas se habían desplomado. Sin mí, reescribiendo sus redacciones, completando sus ejercicios de matemáticas o recordándole cuando vencían los trabajos importantes, quedó expuesta. El instituto envió un sobregrueso de Manila a casa a finales de enero. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina comiendo un tazón de cereales, cuando Isabel lo abrió. Vi cómo sus ojos recorrían el informe de notas. Su cara se tensó. Un suficiente en historia. Un suspenso en álgebra. Un bien raspado en lengua. «Esto es imposible», murmuró Isabel, con la voz temblorosa. «El señor García la tiene manía». Me tiene manía desde aquel malentendido con el plagio. Faltó a 3 exámenes de álgebra, Isabel, dije, sin levantar la vista de mi tazón. El instituto llamó 2 veces la semana pasada y dejó mensajes. Lo sabrías si escucharas el contestador. «Cállate». «Sofía», espetó, tirando los papeles sobre la encimera. «Laura está lidiando con una ansiedad severa. Afecta a su concentración. Voy a llamar al director mañana y solicitar adaptaciones. No pueden suspenderla sin darle tiempo extra». Era fascinante, de una manera clínica. Isabel era completamente incapaz de hacer responsable a Laura, porque hacerlo se reflejaría negativamente en su propia crianza. En su lugar, distorsionaba la realidad. El mundo estaba equivocado. Los profesores eran maliciosos. El sistema era defectuoso. Laura era solo una víctima. Laura absorbió esta narrativa como una esponja. Empezó a usar su ansiedad como arma para librarse de las tareas, para faltar a clase, para exigir que Isabel le comprara cosas para animarla. Las facturas de la tarjeta de crédito se acumulaban. Isabel hacía horas extras en su inmobiliaria solo para mantener las luces encendidas y a Laura vestida con marcas de diseño. El estrés grabó líneas profundas y permanentes alrededor de la boca de Isabel. Una tarde de marzo, la fricción finalmente saltó por los aires. Yo estaba en mi habitación, guardando más efectivo del cajero en mis botas. Ya tenía 3.000 euros. Oí pasos pesados subiendo las escaleras, seguidos por Laura abriendo la puerta de mi habitación de una patada. «Dame 40 euros», exigió. Estaba vestida para salir. Apestaba a un body spray de vainilla barato. Deslicé el dinero debajo de mi almohada y me incorporé. «No, Sofía, los necesito para un Cabify. Mamá está en una visita de puertas abiertas y se llevó su tarjeta de crédito. Mis amigos están esperando. Coge el autobús o camina». Laura se burló, entrando en mi habitación. «Tienes cientos de euros guardados de ese bar grasiento. Solo dame 40. Mamá dice que de todos modos nos debes el alquiler. Entonces que mamá intente desahuciar a una menor y a ver qué dicen los tribunales», dije con calma. «Fuera de mi habitación, Laura. Te crees muy lista», siseó, con el rostro contorsionado. «Te crees mejor que nosotras. Mamá te odia. ¿Sabes?», me lo dijo.
Dijo que el día que cumplas 18, te hará las maletas y te echará a la calle. No vas a tener nada. En mi primera vida, esas palabras me habrían destrozado. Habría pasado semanas agonizando, intentando recuperar su afecto. Ahora, la amenaza se sentía completamente vacía. Cuento con ello, dije. Me levanté, caminé hacia ella y agarré el pomo de la puerta. Laura no se movió lo suficientemente rápido. Usé mi hombro para empujarla físicamente al pasillo. Gritó, tambaleándose hacia atrás. Pásatelo bien esta noche, dije. Le cerré la puerta en la cara y eché el cerrojo que yo misma había instalado 2 semanas antes. Volví a mi cama, saqué el dinero de debajo de la almohada y seguí contando. No sentí ni una gota de tristeza. Ya me había ido. Simplemente, ellas aún no lo sabían. Llegó la primavera, trayendo el calor pesado y húmedo de finales de mayo. El final de mi primer año de bachillerato estaba a semanas de distancia. El agotamiento de Isabel había alcanzado una masa crítica. Entre pelear con los profesores de Laura, trabajar horas extras e intentar mantener la fachada de perfección en el vecindario, se estaba desmoronando. Así que hizo lo que siempre hacía. Cuando la realidad se volvía demasiado exigente, huía. Me voy a un retiro de spa en el norte durante el fin de semana, anunció Isabel un jueves por la tarde. Estaba en la cocina, haciendo una bolsa de viaje de diseño. Necesito desconectar. Tengo la tensión por las nubes. Laura estaba en la isla, pintándose las uñas. ¿Puedo invitar a amigos? Absolutamente no, espetó Isabel. Ni amigos, ni ruido. Sofía está a cargo. Como reciba un solo mensaje de los vecinos, quejándose de vosotras dos, estáis ambas castigadas el resto del verano. Me miró, esperando que aceptara el manto de la responsabilidad. Yo seguí cortando una zanahoria para mi cena. No era una niñera. Isabel se fue temprano el viernes por la mañana. A las 4 de la tarde, los coches empezaron a llegar a la entrada. Yo estaba en mi habitación estudiando para un examen final de historia, cuando los graves de un equipo de música hicieron temblar el suelo. Salí al rellano y miré hacia abajo. Laura había arrastrado los muebles del salón contra las paredes. Un montón de adolescentes entraban por la puerta principal, cargando bolsas de hielos, alcohol barato y botellas de refresco. El aire ya olía intensamente a hierba y a zapatillas húmedas. Laura estaba en el centro de la habitación, con un vaso de plástico rojo, riendo a carcajadas. Levantó la vista y me vio en las escaleras. «Relájate, Sofía», gritó por encima de la música. «Son solo unas pocas personas. Vuelve a tus libros. En mi primera vida, este fue el escenario exacto que terminó conmigo intentando desesperadamente echar a adolescentes borrachos, fregando bebida derramada de la alfombra persa a las 3 de la madrugada y, finalmente, asumiendo la culpa cuando Isabel encontró una quemadura de cigarrillo en el sofá. Había protegido a Laura de las consecuencias de su propia fiesta. Miré a la multitud. Miré el sofá blanco impecable. Volví a mi habitación, cogí mi bolsa de lona y empaqué ropa para 3 días. Mis libros del instituto y el grueso sobre de dinero de mis botas. Me colgué la bolsa al hombro, bajé las escaleras y atravesé la multitud de adolescentes sudorosos y gritones. «Oye, ¿a dónde vas?», gritó Laura de repente, sonando un poco menos segura. Esperaba que me quedara. Necesitaba que me quedara, para ser la red de seguridad cuando las cosas, inevitablemente, salieran mal. «Fuera», dije. Abrí la puerta principal y la dejé cerrarse detrás de mí. Caminé 3 kilómetros por la carretera hasta un hostal barato de carretera. Pagué 2 noches en efectivo. La habitación olía a humo rancio y a limpiador industrial, pero la cerradura de la puerta era de hierro macizo, y el silencio en el interior era absoluto. Pedí una pizza barata, extendí mis apuntes de historia sobre la colcha áspera y estudié en perfecta paz. No encendí el móvil hasta el domingo por la mañana. Tenía 47 llamadas perdidas. 30 de Isabel, 17 de Laura. Dejé el hostal a las 10 de la mañana
y cogí el autobús de vuelta a la urbanización. El camino por nuestra calle era inquietantemente silencioso, pero la imagen de nuestra casa era ruidosa. El césped delantero estaba cubierto de latas aplastadas y una maceta de terracota rota. El papel higiénico colgaba en tristes y húmedas cintas del roble. Abrí la puerta principal y entré. El olor a alcohol rancio y a vómito me golpeó como una pared física. La alfombra persa estaba manchada de un oscuro color púrpura. La mesa de centro de cristal estaba agrietada por la mitad. Había basura por todas partes. Isabel estaba sentada en las escaleras, con la cara entre las manos, sollozando histéricamente. Laura estaba de pie cerca de la cocina, con los brazos cruzados, con aspecto defensivo y aterrorizado. Cuando la puerta principal se cerró detrás de mí, la cabeza de Isabel se levantó de golpe. Tenía los ojos inyectados en sangre, el rímel corrido por las mejillas. «¿Dónde coño estabas?», gritó, con la voz quebrada. Se levantó, señalándome con un dedo tembloroso. «Te dejé a cargo. Confié en ti para que vigilaras la casa y dejaste que hiciera esto». Llamaron a la policía local. «Sofía». Los vecinos llamaron a la policía a las 2 de la mañana por el ruido. No me inmuté. Simplemente miré el salón destrozado. Yo no dejé que hiciera nada. Le dijiste que no invitara a gente. Lo hizo de todos modos. Esa es su elección. Eres la hermana mayor, chilló Isabel, acercándose a mí. Se suponía que debías detenerlo. Abandonaste a tu familia. Dejaste que destruyeran mi casa. No, mamá, dije, mi voz cortando la histeria con fría precisión. Tú criaste a una hija que no te respeta a ti ni a tu propiedad. Yo simplemente me negué a limpiar el desastre esta vez. Miré a Laura. La niña de oro estaba pálida. Le temblaba el labio. Por primera vez, Isabel dirigió su rostro furioso y lleno de lágrimas hacia su hija favorita. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, le gritó Isabel a Laura. ¿Sabes cuánto cuesta esta alfombra? La policía puso una multa por ruidos. Mi reputación en la urbanización está arruinada si se sabe que hubo consumo de alcohol de menores en mi propiedad. No fue mi culpa, lloró Laura, retrocediendo. Simplemente aparecieron. Se suponía que Sofía tenía que echarlos. Sofía no estaba aquí, rugió Isabel, la ilusión de su familia perfecta finalmente haciéndose añicos bajo el peso de la realidad. Pasé a su lado, pisando un charco pegajoso, y subí las escaleras. La pelea a gritos resonaba detrás de mí, fea y ruidosa. Se estaban destrozando mutuamente, finalmente forzadas a lidiar con la dinámica tóxica que habían construido. Entré en mi habitación, cerré la puerta y empecé a empacar el resto de mis cosas. No iba a esperar a cumplir 18. Me iba hoy. No empaqué recuerdos. Empaqué para sobrevivir. Saqué mi bolsa de lona oscura del estante superior de mi armario y la abrí sobre el colchón. Dejé las medallas de debate en el corcho. Dejé el collar de plata barato y deslustrado que Isabel me había comprado por mi 14º cumpleaños por algún sentimiento de culpa fugaz y performativo. Cogí mis vaqueros, mis uniformes de trabajo, mi abrigo de invierno, mi partida de nacimiento del archivador sin cerrar del pasillo y las pesadas botas de invierno que contenían 3.000 euros en efectivo. Abajo, los gritos se habían convertido en una discusión cíclica y viciosa. Isabel enumeraba cada sacrificio financiero que había hecho, y Laura sollozaba ruidosamente, haciéndose la víctima con un tono ensayado. Estaban encerradas en su danza tóxica, perfectamente emparejadas, destruyéndose mutuamente con cada palabra. Cerré la cremallera de la bolsa de lona. Era sorprendentemente ligera. 17 años existiendo en esta casa. Y las únicas cosas que realmente me pertenecían cabían en un hombro. Salí de mi habitación y empecé a bajar las escaleras. El fuerte golpe de mis botas contra la madera finalmente cortó el ruido. Isabel levantó la vista de la alfombra persa arruinada. Sus ojos siguieron la bolsa de lona y por una fracción de segundo su cerebro no pudo procesar la imagen. Estaba tan acostumbrada a que yo fuera el cimiento de su vida las silenciosas e inmóviles tablas del suelo que pisoteaba que la idea de que me fuera simplemente no le cabía en la cabeza. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Isabel.
Su voz perdió el tono histérico. Fue reemplazado por un pánico repentino y agudo. ¿A dónde crees que vas? Fuera, dije, bajando el último escalón. No dejé de moverme. Me dirigí directamente a la puerta principal. No puedes irte. Isabel se abalanzó hacia adelante, agarrando la correa de mi bolsa. Su agarre era desesperado. Sus nudillos se pusieron blancos. Tienes 17 años. Eres menor. Llamaré a la policía, Sofía. Te denunciaré como una fugitiva y te traerán aquí esposada. Me detuve, me giré lentamente y miré su mano en mi bolsa, luego su rostro arruinado y lleno de lágrimas. Hazlo, dije, mi voz mortalmente tranquila. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi móvil barato, ofreciéndoselo. Llámalos, Isabel. Marca el 112. Diles que quieres denunciar a una fugitiva. Y cuando el coche patrulla llegue a esta casa, podrán echar un vistazo a la fiesta de menores que organizaste. Podrán oler la hierba en el salón, podrán ver la propiedad destrozada. Y entonces les diré que nos dejaste solas por un fin de semana de spa sabiendo que estaba pasando. Isabel se quedó helada. El color desapareció por completo de su rostro. Miró el teléfono en mi mano como si fuera una granada activa. Tu reputación en la inmobiliaria se hundiría para el viernes, susurré, inclinándome solo un poco. Te convertirías en la comidilla de toda la urbanización. Serías una paria delante de todos tus vecinos perfectos. Así que adelante, llámalos. Su mano tembló. Lentamente, sus dedos se desenrollaron de la correa de mi bolsa. Dio un paso tambaleante hacia atrás. No tenía poder. No le quedaba nada con lo que amenazarme, porque ya no me importaba nada que pudiera quitarme. Metí la mano en el otro bolsillo, saqué la llave de casa con su cordón azul descolorido y la tiré sobre la mesa del recibidor. Aterrizó con un agudo sonido metálico. Buena suerte con la alfombra, dije. Abrí la puerta, salí al húmedo mayo y me alejé. No miré atrás. No esperé el inevitable sonido de Laura empezando a llorar de nuevo. Simplemente caminé por la acera cuidada. Pasé por delante del muro de piedra recién reparado de la entrada y salí de la urbanización por completo. Caminé 5 kilómetros hasta el bar Manolo. El bar estaba tranquilo. La hora punta del almuerzo había terminado. Begoña estaba sentada en el último reservado, contando recibos con un cigarrillo encendido en un cenicero a su lado. Levantó la vista cuando entré, sus ojos bajando a la bolsa de lona. No hizo preguntas. Simplemente dio una larga calada a su cigarrillo. Mi hermana tiene un garaje convertido en estudio a 2 pueblos de aquí, dijo Begoña. Su voz ronca, cortando el olor a café quemado y lejía. No es el Ritz. No hay aire acondicionado y la presión del agua es una basura. Quiere 400 al mes en efectivo. ¿Lo quieres? Sí, dije. Coge un delantal. Tu turno empieza en 10 minutos. Te llevaré cuando cerremos. Ese garaje se convirtió en mi santuario. Era diminuto, sofocante en verano, y olía vagamente a aceite de motor, pero era mío. Trabajé en el bar. Cogí el autobús interurbano a un instituto diferente para mi último año y simplemente desaparecí de las vidas de Isabel y Laura. Nunca llamaron a la policía. Nunca vinieron a buscarme. Yo había dejado de actuar, así que a ellas les había dejado de importar. Un año después, estaba sentada en las gradas de mi nuevo instituto, sosteniendo un título de bachillerato genérico encuadernado en papel. El sol pegaba fuerte en mi toga de graduación barata. Tenía 18 años. Tenía un puesto de encargada a tiempo completo en el bar y estaba matriculada en un ciclo de formación profesional superior para el otoño. Me pagaba la matrícula íntegramente en efectivo. Me había enterado por antiguos compañeros de lo que pasó en la casa de la calle del Olmo. Laura no se había graduado. Había dejado los estudios en abril después de que la pillaran robando las respuestas de un examen para aprobar un final de biología. Isabel no pudo intimidar al consejo escolar esta vez. La presión financiera de la deuda de la tarjeta de crédito, los daños a la propiedad de la fiesta y el puro y agotador peso de mantener las apariencias finalmente habían destrozado a Isabel. El banco inició el proceso de embargo de la casa en enero por impago de la hipoteca.
Actualmente vivían en un estrecho apartamento de alquiler de 2 habitaciones cerca de la autovía, destrozándose mutuamente en un espacio reducido. Tracé las letras doradas de mi título. En mi primera vida, había muerto intentando proteger a una hermana que me odiaba y a una madre que me resentía. Me había desangrado en una cama de hospital, suplicando una mirada que nunca llegó. Esta vez estaba viva. Mis manos estaban limpias. Mi cuenta bancaria estaba llena. Y la única persona por la que vivía era yo misma. Respiré hondo, dejando que el aire cálido llenara mis pulmones, y sonreí al cielo brillante e intacto. A veces, el acto más profundo de amor propio es simplemente soltar la cuerda. Sofía no ganó destruyendo a su madre y a su hermana. Ganó al darse cuenta de que nunca estuvo obligada a salvarlas de sí mismas. En el momento en que dejó de absorber su caos, todo su mundo tóxico se derrumbó bajo su propio peso. ¿Qué te pareció la huida definitiva de Sofía? ¿Alguna vez has tenido que cortar lazos y alejarte para salvar tu propia paz? Deja tus historias en los comentarios. Si te ha encantado este viaje de renacimiento y cruda realidad, dale al botón de me gusta, compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su propio valor y suscríbete para más historias dramáticas y profundamente realistas.